Buscas una manera de incrementar tu lista, incrementar tus suscriptores en YouTube para ganar más dinero, vender más productos de afiliado o vender más productos de e-com. Te doy la bienvenida a BioLink 777. Es un sistema de enlace único que puede reenviar a miles de enlaces al mismo tiempo. ¿Y cómo funciona eso y por qué se creó esto? Quédate conmigo, tú vas a quedarte boca abierta con lo que vas a ver y ese video es cortito. Si tú conoces claro Instagram, tú sabes que hay solamente un solo enlace que puedes poner en la bio. Has visto miles de veces la gente en Instagram dice enlace en la bio, enlace en la bio. Siempre dicen lo mismo. TikTok, idéntico. Lo mismito pasa. Hay muchas redes sociales así, o quizá foros, que te permiten una firma. Cuando tú chateas o tú escribes un post en un foro, tú puedes tener una firma. No quieren que tú hagas spam, o sea que no puedes poner enlace, nada en tu artículo, pero la firma lo permiten, porque es una firma. Los foros son así. Tienes un chance, una oportunidad de enviar a la gente a donde tú quieres para que te dé dinero. Con un solo enlace es muy difícil. ¿Dónde lo envías? ¿A Instagram? ¿Lo envías a YouTube? ¿Lo envías a Facebook? ¿Lo envías a tu página, una de cuantas de e-com? ¿A tu blog? ¿Dónde lo envías con un solo enlace? El invento de esto es que tú puedes poner de por vida ya, se va a arreglar el problema para siempre. Pones un enlace de bio, una micropágina dentro de tu lugar donde te permite un solo enlace. Reenvías la gente a tu micropágina, donde la micropágina, como tú ves aquí en el video, tú ves aquí que puedo tener mi cara arriba si tú quieres, o lo que sea, una foto. Un título, subtítulo, tú vas a poner botones ilimitados, todos los botones que tú quieres insertar para enviar a la gente donde quieres. Tú puedes insertar videos de YouTube, Vimeo, enlace a tus tickets, como yo soporté, textos también, como tú ves aquí, quienes recogen un texto. Todas tus redes sociales, increíble, Facebook, YouTube y las demás. Yo puse dos pero tú puedes poner todo, WhatsApp y todo. Entonces, imagínate ahorita que estás vendiendo algo y tú dices enlace en la bio. Puedes poner enlace en la bio, enlace número 3. ¿Quién sabe? Tú podrías poner un número antes. Yo no lo hice, pero podría poner un número a cada enlace. Cada botón, 1 punto, 2 punto, 3 punto, 50 punto, 100 punto. Puedo poner todos los enlaces que quiero. Es una micropágina. Y en la bio, qué fácil esto. Tú vas a Instagram, tú haces un post de un e-com de zapatillas y tú dices, enlace en la bio número 62. Qué fácil. La gente hace un clic, enlace 62, clic, llegan a tus zapatos. Es increíble. Tú puedes tener soporte técnico con esto, tú puedes hacer todo. Es una locura. Y mira además todo lo que tiene para los que quieren ser pro, claro. Mira, es una app en la nube. ¿Okay? No es una app de celular, es una app de computadora, pero la puedes utilizar en celular también, si quieres. Pero es una app.com. ¿Okay? Eso es para bio en las redes sociales, los foros. La verdad lo puedes usar donde quieres. Sabes que eso es una micropágina donde tú pones al grano solamente lo más importante donde quieres enviar a la gente. Como puse aquí, es un enlace apuntando a miles de enlaces. Es genial eso. Micropágina lo vamos a llamar. Cuando hablaremos de micropáginas es esto, que en realidad es tu biografía para que te conozcan mejor y tu portal donde quieres enviar a la gente a donde sea. Tú vas a adquirir también estadísticas avanzadas, completas de país, navegador, etc. Todo lo que está pasando con los links, ¿okay? Visitando tus bios, tu enlace de bio, tú vas a ver qué está pasando.
También tú puedes poner tu foto perfil, como tú viste que yo hice, tu propio dominio. O sea, no tienes que usar los dominios que nosotros usamos aquí, que podrías si tú quieres también, pero puedes también tener tus propios dominios. Puedes usar un dominio que existe o comprarte uno chiquitito que tú vas a usar como acortador, como yo hago. Permalink personalizado, eso si tú usas nuestro enlace, digamos biolink.com/ en vez de tener un código chino, tú puedes ponerlo bonito, ¿ok? Producto de ClickBank, el nombre que es realmente, el primero que lo usa es el que lo tiene y nadie lo puede tener. Entonces, eso es bueno para el SEO y es bueno para los ojos de tus clientes también. Así que te permitimos un permalink, ¿ok? El enlace personalizado. Miniaturas, eso no lo puse yo, pero a cada botón que tú ves redondito, tú puedes también al principio poner una foto, una miniatura. Muy lindo. Yo lo vi, lo voy a hacer. Fondos personalizados, varios colores. También puedes poner una foto, si tú quieres. Una foto con una capa negrita o blanca para que se vea bien, pero que tenga un diseño por detrás. Mira cómo estoy haciendo mi video ahorita. ¿Ves que hay una foto? Yo puse una capa un poco negrita para que tú puedas leer mi texto. Está bonito eso. Colores, textos y enlaces. Tú puedes poner colores a todo, pero no hagas un carnaval, un árbol de Navidad de todo color. Se ve feo, se ve 1990. Respeta 2, 3 colores, es lo más prolijo, más fino que hay. Propia marca y URL, porque tú podrías también, si quieres, abajo poner tu nombre de tu empresa, tu logo o tu cosa. SEO, está listo también para indexar en Google tu micropágina para tu SEO. Entonces tú vas a poner tu título, tu descripción y con esto Google te va a indexar. Código QR. Entonces todos los enlaces, si tú quieres, tú puedes sacar el QR y ponerlo en tus páginas web o donde sea. Y la gente que tiene un celular, quien no tiene, puede tomar una foto. Y al tomar la foto, como pasa con mi celular, tomo la foto y ¡boom! Pone enlace. Toco y voy directo. Es increíble. Entonces eso te permite ser avanzado 2020. Tipo de fuentes o tipos de fuente. Tú puedes cambiar todo el tipo de letra. No hay problema. Facebook Pixel y Google Analytics también. Tú pegas esto y vas a poder ver el Analytics completo de lo que está pasando. Facebook Pixel, tú puedes hacer retargeting a todo el mundo que vieron tu bio y perseguirlos y venderlos. Por eso que digo, es una máquina para hacer dinero. Parámetros UTM. Si tú sabes de qué estoy hablando, eso es súper guau porque tienes los 5 UTM de Google. Así que con tu Analytics vas a poder saber qué es la campaña, el medio, los términos, el contenido, etc. Tú puedes también script de conversión. Si la gente llegaron, es una conversión para ti, para disparar conversiones en Facebook, Bing, Yahoo, Google, todo esto, AdWords. Script de conversión. Tú pegas cualquier script si tú quieres. Estoy seguro que puedes pegar la muñeca que vende, si tú quieres también, porque puedes pegar script. Acortador de URL. Te sirve también para acortar. En vez de usar Bitly, ¿por qué no usar esto? La gente va a poder conocer tu bio al mismo tiempo. Bitly no hace nada. Y gracias a esto podrían conocer tu bio y ver todos los enlaces de qué estás vendiendo o nada más conocerte más. Ir a suscribirse a tu canal, etcétera, conocerte más, porque la gente compra después de conocer a una persona. Normalmente, hoy en día, no compran a primera vista, como nadie se casa a primera vista. Tú puedes programar los enlaces. Tú puedes poner un enlace que arranca tal día, no va a funcionar antes y va a terminar tal día también y dice, te lo perdiste. Había dicho que la promo era por 24 horas, de tal hora a tal hora. Y tu post en Instagram lo decía, enlace en la bio, enlace número 3. ¿Quién sabe? Inventó eso, pero digamos. O buscar el enlace que dice tal cosa. Y, la promo terminó. Qué pena. Es buenísimo si lo quieres usar eso. Integrar con MailChimp o Webhook. Entonces, MailChimp es gratis. Abres una cuenta, todo el mundo puede hacerlo.
y puede capturar email y empezar a enviar secuencia de email a su gente, gratis hasta 2,000 personas. O sea que está excelente. Si no, tú puedes usar el webbook, que te va a hacer un video mostrándote cómo lo puedes conectar a todo lo que existe en el planeta prácticamente, hasta, si no me equivoco, prender la luz cuando alguien visita tu perfil, cuando alguien se suscribe. Porque esto captura email. Este sistema aquí, mira, lo tengo ahí arriba verde, lo puse que resalta un poco. 10 maneras de ganar dinero extra. Es otro color y además lo puedo hacer a flashear un poquito, puede dar movimiento. Y la gente, ¿qué es eso? ¡Boom! Un clic, se le pide solo el email para no molestarlo. Lo mínimo que se puede para mandar email. No necesitamos el primer nombre. Rápido, dame tu email, te lo mando enseguida. Captura este email con tu bio, imagínate. Entonces eso va a ser súper rentable, porque a lo largo, la gente que te escuchan mucho y ven que tú eres de confianza, aportas algo de valor, te compran. A lo largo te compran. No todos, pero un buen promedio, que sea algo a $1, pero te vas a sorprender que a veces te gastan $1,000, como me pasa a mí. Tú puedes insertar enlaces de afiliado de e-com, YouTube, suscripción YouTube, que nos conviene tener suscriptores, tú sabes, redes sociales, la que sea, WhatsApp, Skype, Telegram, puedes insertar todo esto, videos también, audios, textos, capturar email o reenviar tu ente a blog o sitios web. Entonces es infinito lo que puedes hacer con una micropágina y con un solo enlace pegado en los foros y en las redes sociales. Entonces, para terminar esto, hay plan gratis y de pago. Lo bueno es que gratis va a ser gratis de por vida, no hay problema. Tú puedes tener tu propia bio, créate una micropágina, una biografía, donde puedes enviar a la gente a esta bio, donde ahí está todo lo que tú deseas. ¿Ok? Tú vas a poder tener también 50 enlaces cortos. O sea que como 50 enlaces bit.ly, tipo. Es gratis, hay límite porque me está costando y no te estoy cobrando. Pero igual, 50 enlaces cortos para enviar tráfico a esto. Dominios personalizados no vas a poder, pero tú puedes utilizar los dominios que nosotros integramos en la plataforma, que sea un poquito largo o más cortito, y utilizar esto con tu slug, ¿ok? Con tu permalink que tú quieres. Gratis esto. Profesional, tú puedes tener 20 biografías. Para mí es más que suficiente. Ni yo voy a usar más que 20, creo, en este momento. No necesito más de 20, claro. 200 enlaces cortos para las promociones que hacemos. Un profesional está bien. 5 dominios personalizados, también creo que está súper bien. Mira que cuesta solo 6 al mes. Claro que hay una infraestructura a pagar. Hay gente que paga detrás también. Tú debes saber que todos los meses incurre gastos un sistema así. Entonces, 6 al mes no está mal. Tú puedes ahorrar dinero, pagar anual, y puedes ahorrar más dinero y pagarlo una vez de por vida. Y si te olvidas de eso, no hay más cobros, nada. Es tuyo. Yo mantengo el sistema. Mira, hace 12 años que estoy con ustedes y todas esas cosas se quedan. Yo tengo servidores siempre para mantener esto. Agencia es para que tú ganes dinero extra si tú quieres, o tú eres un grande que va a mandar tráfico, que cuesta un poco más, pero tú puedes también, para tu uso ilimitado, o también facturar gente diciendo que tú eres un creador de micro páginas para ellos. Y tú les cobras lo que tú quieres, no quiero saber. Cóbrale lo que tú quieres. Tú puedes tener proyectos ilimitados. Proyecto fulano 1, fulano 2, fulano 3, fulano 4, propio mío 2, propio mío 3, ilimitado todo. Ilimitado. 15 al mes, pero tú no tienes límites, ¿ok? 127 anual, 197 de por vida. Imagínate cuánto vas a cobrar a la gente. Cóbrale 6 al mes si tú quieres. A todos. Tú tienes 2, 3 y ya. Lo tienes gratis tú. Y la gente van a pagar porque es muy barato para que tú les des esto. Entonces, puedes crear uno para su Instagram, uno para los foros, un poquito diferente. Tú puedes jugar. Pero la mayoría van a querer al menos uno, al menos. Así que creo que el sistema está súper.
BioLink 777, como dije abajo, la frase, el slogan o el UPS, ¿ok? Es USP, Unique Selling Proposition. El único enlace que vende y construye listas gracias a una micropágina 777. Entiéndelo bien. Es el único enlace que vende, porque vende, claro, tú puedes poner todo lo que tú quieres vender aquí. Y construye listas, lógicamente hay que construir una lista, y eso gracias a micropáginas, que es nuevo. No has escuchado mucho de micropáginas hasta hoy, ¿eh? Así que mira, es mágico, la verdad. Ahora te voy a mostrar por dentro, sencillamente, es muy intuitivo, no hay que explicar muchas cosas. Hay unos que lo están probando ahorita y dicen, Eric, no necesitamos video, es muy sencillo. Así que te voy a hacer un video, te voy a mostrar exactamente cómo funciona esto. Te doy la bienvenida y vamos por dentro. Primero te voy a pedir de registrarte con tu nombre completo, email, contraseña y el captcha que hay en esta plataforma. Registrarte. Una vez registrado, llegas aquí, donde vas a ver tu nombre aquí. Y tú vas a ver, esto no porque soy yo, cuenta, dominios, paquete, pagos, todos tus pagos y el escritorio. ¿Ok? Aquí tú puedes tener un mini dashboard, un portal, y aquí tú ves tus proyectos. El que va a tener proyectos ilimitados puede crear muchos proyectos aquí sin límite. Fulano, 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 Eric, 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 lo que sea. Pues Eric 001 y etc. Entonces, si toco aquí, veo, estoy testeando nada más aquí, en este momento antes de abrir, pero tú ves que yo tengo enlace de proyecto 1, otro proyecto aquí. No, eso es un acortador, ¿ok? Eso no salió la foto porque es un Google, pero una foto, una URL normal tendría. Eso es acortar. Yo estaba acortando la página de Google mismo, un search de foto, imagínate. Pero para acortar chiquitito. Y si te quiero ver aquí estadísticas, yo puedo ver las estadísticas de quién tocó el enlace, quién fue el referidor, si era directo o no, qué país, dispositivos, navegador, el idioma del navegador y sistema operativo. Claro que hay más todavía en Google Analytics, pero te da uno rapidito aquí mismo. Si echo por atrás, un poquito atrás, ok, también tengo el mío, y mira, te voy a mostrar rápidamente lo que hay aquí. Primero, configurar. Yo utilizo el dominio que quiero aquí y pongo a mi gusto el slug, ¿ok? El permalink. Eso es a mi gusto. El gratis va a tener uno aleatorio, pero si tú pagas vas a tener a tu gusto. Puedes subir tu foto o la foto que tú quieres. Mira mi título aquí, bioportal, apps, cursos, apoyo, lo que tú quieres aquí. El fondo, tú puedes predeterminado. Gradient, tú puedes hacer tus propios colores así, gradiente, no sé. Personalizar color o personalizar la imagen. ¿Ok? Tú puedes poner una imagen personalizada también. Color del texto, importante. La marca. Mostrar la marca, abajo, aquí. Tú puedes poner tu marca. Puedes pisar mi marca y poner la tuya. Y con la URL para que tú mandes la gente a tu blog o a tu sitio principal. Por fulano tal, ¿ok? Analítica, puedes poner tu Google Analytics y tu pixel de Facebook para retargeting. No lo puse todavía, voy a ponerlo. SEO, aquí eso es lo que va a salir en Google cuando vas a indexar, ¿ok? Eric Collin, biografía y portal de cursos y de apps. Descubrir cómo generar dinero extra desde tu casa. Es lo que muchos buscan y eso va a salir en Google. Parámetros UTM, los importantes son medio y fuente. La fuente, esta bio la pongo en Instagram, así que cada vez que me visitan aquí voy a saber que vinieron de Instagram. Esa bio para Instagram. Puedo tener una bio para los foros, una bio para YouTube, si quiero tener varios bio. ¿Sí? Y el medio es la bio. Entonces, cuando voy a ver Google Analytics, voy a saber que todos los visitantes, lo puedo reunir todos juntos, los que vienen de Instagram, que visitaron mi bio. ¿Qué hicieron esta gente? Puedo ver todo. Por eso que es bueno poner Google Analytics, que es gratis. Sociales, los botones aquí. Puedo poner email, teléfono, WhatsApp, Facebook,
Facebook Messenger, Instagram, Twitter, TikTok, canal de YouTube, SoundCloud, LinkedIn, Spotify, Pinterest y voy a ver para agregar Telegram. Todo eso va a estar aquí. Imagínate, la gente se puede comunicar contigo de todas las maneras posibles. No va a ser posible que alguien diga que no te puedo ubicar. Imposible. Porque tu micropágina es tu bio y todo está ahí. Eric, ¿cómo hago para mandarte un ticket? Micropágina, micropágina, micropágina. Me van a escuchar ese micropágina. Ahí está todo. Y ahí voy a poner las cosas que ustedes pueden necesitar si son novatos. Eric, necesito un curso rápido gratis. Vete a mi micropágina. Todo está ahí. Tú puedes hacer lo mismo. Te va a incrementar tus ventas a la fuerza. Fuentes. También como tú quieres. Okay, hay un par de fuentes aquí, más o menos, para que sea leíble. Hay gente que pone cosas ni leíble, pero tú tienes aquí fuentes que sea leíble. A mí me gusta mucho. Todas mis páginas web, súper fino, Montserrat. Siempre uso eso. Lato es súper wow. Esos tres son mis favoritos. Mis páginas web siempre son con esos tres. Y se lee bien, no forza el ojo. Así que está bien. Actualizar, ya. La bio está. Es ilimitado. Puedes poner todo lo que tú quieres ilimitado. ¿Viste que el bioportal gratis está flasheando? Tú puedes hacer eso también a los enlaces. Aquí está enlaces. Mira, adentro, aquí está el correo. Bioportal gratis está aquí. CAPTCHA, CRM, puse un YouTube aquí. Después, aquí está Shopify, afiliados, TubeSEO, soporte de etiquetas. Puedo cambiar el color a cada uno y un texto aquí. Y puedo seguir. Puedo poner miles de enlaces si quiero. Micropágina larguísima. Tú puedes poner todo lo que tú quieres. Entonces, si quiero, hubiera podido también poner que Shopee, aquí está, 1. ¿Ves? Si quiero, podría, si tengo muchos enlaces y vendo muchas cosas, podría poner un número antes. No, es feo eso. Se pondría 1. Y bio, enlace en la bio número 43. Enlace bio número 32. Eso es un buen truco. Y tú puedes poner todos los enlaces de lo que estás vendiendo. Ahí, imagínate cuando tú vendes en Instagram así. Es increíble. Los iconos, mira, yo puse un icono aquí. Tú puedes poner los iconos de Font Awesome, que tú debes conocer seguro. Todo el formato de los botones, redondeado, mira, cuadrado, así un poquito redondo. Tú puedes decidir todo lo que tú quieres, los colores, etc. Me encanta muchísimo. Puedes programar que eso va a ser de tal fecha, o no. Es increíble. Hay 1000 cosas ahí. Y tú puedes ver también, duplicar este botón, activar o desactivarlo temporalmente, eliminarlo, y las estadísticas de este botón. Imagínate. La verdad, tú vas a jugar con eso, es una locura. Tú vienes aquí a escritorio, dentro del proyecto crear, ¿qué? Un link, eso es mi biografía, biolink. Pero también puedes hacer acortador. Clic aquí, URL larga, URL corta, acortar. Listo, se terminó. Así es, tú usas Bitly. Es fácil, ¿eh? Entonces, cualquier URL larga la acortas con nuestro acortador que tenemos aquí. Y si tú pagas, tú podrías tener tus propios dominios también. Así que tú te compras un dominio chiquitito si quieres y lo usas siempre para imitar a Bitly, pero tú lo haces tú mismo aquí mismo. Así que es una locura, súper wow. No hay más que decir. No tiene que ser largo este video. Habla por sí solo. Es una maravilla del mundo. Eso va a quedar ahí de por vida. Es algo que personalmente voy a utilizar siempre de hoy en adelante. Y espero que te vas a unir, al menos gratis. Pruébalo. No hay mucho poder gratis, pero tú puedes acortar enlaces y tú puedes tener tu bio. No va a salir lo mismo que el mío, pero oye, es gratis, no te cuesta nada. Puedes probar así y si te gusta, claro que vas a tener más ventajas si tú compras el completo. Y para mostrarte aquí los planes, aquí, como dije, es un cajero en la casa porque esto con tu celular, la gente con el celular van a poder ir a tu micro
página enseguida. Y los planes tenemos gratis, prueba, pro, agencia. Aquí están, así que tú decides cuál prefieres. Todos deberían empezar gratis a probarlo, claro. Eso es gratis también por 7 días, pero es el pro. Pro gratis de prueba. Si a ti te gustó y wow, es nada 6 al mes en un presupuesto para poder vender y tener más fama, es barato. Podrías con el mismo email de tu prueba aquí, antes de 7 días, tú pagas el 6 y tu cuenta queda activa pro. ¿Ok? Pero lo puedes probar gratis sin tarjeta de crédito al principio. Está bien. Tarjeta de crédito, PayPal, y si no, podemos ver cómo me puedes pagar de manera diferente. Entonces esto, y aquí abajo, porque no cabe y yo quería el tamaño completo, aquí es agencia, donde es un poquito más caro, pero es todo ilimitado. Así que para ti te sirve si eres un grande y si quieres hacer plata con eso, tú podrías ofrecer servicios a empresas haciendo micropáginas bio para cualquier persona y tú cobras el 5 o 6 al mes por hacer o mantener su bio y ayudarlo a vender a gente que me están pidiendo esto. Así que pues ahí está todo. Te digo con eso, tomar la mejor decisión, pero al menos entra gratis y si tienes dudas, siempre me vas a poder ubicar con mi micropágina, que voy a poner el enlace arriba también. Así que bueno, felicitación, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos por dentro. Chao, chao.